Ya estamos aquí, puestos, listos para cualquier desaire. Ya no supe si era puestos o listos, me hice bolas. Víctor Ronquillo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues es una combinación, ¿no? Puestos, Sí, listos, ¿no? Y puestos, a pesar listos. de todos los pesares, de buen humor, mi querido Julio, de buen humor. Ay, Reivindiquemos el buen humor, ¿no? reivindiquemos Y el buen amor también, ¿no? Por el supuesto. buen amor, el buen amor y Claro, el buen humor. sí. Gracias. Ricardo Ravelo, buen humor, buen amor, buen día, buena tarde. ¿Cómo estás, Ricardo? Sí, Bienvenido, buenas tardes. buenas tardes, Julio. Es un placer, como siempre, acompañarte los jueves. Saludo a Víctor. Guadalupe seguramente estará por llegar, ya está por ahí. Saludo a Guadalupe y a la audiencia que ya nos está siguiendo ahora. Gracias. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes. Estamos hablando de que empecemos este programa con buen humor y con buen amor. ¿Cómo estás, Guadalupe? Pues aquí muy contenta de estar con ustedes, también con muy buen humor y con muy buen amor. Muchas gracias por hoy. Estoy en un lugar muy bonito el día de hoy. Muy bien, qué bueno. Víctor Ronquillo, ¿ya hay espacio para el amor y el buen humor entre tantos escenarios complicados relacionados con la seguridad pública, la seguridad nacional, las elecciones? ¿Hay lugar para buen humor y buen amor, Víctor? Sí, justo yo, mira, ayer o antier veía la declaración de Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, diciendo que entrábamos en una era del caos, ¿no? Y creo que tiene la razón solamente en parte. Creo que entramos en una era del caos de este sistema mundo que se genera en la época en que pespunta el capitalismo, ¿no? La época de Descartes, y yo pienso, luego existo. Creo que es cierto, esto entra en crisis y una crisis que atenta contra la posible, digamos, vida de nuestra especie en el planeta. Pero por otra parte, no podemos olvidar que precisamente estas crisis alientan al futuro. Y en distintos momentos de crisis que hemos padecido como especie, hemos logrado salir adelante, ¿no? Y yo considero que precisamente esta época en la que nos encontramos en el escenario nacional, pues sin duda es una época que preludia una transformación mayor de este país que es urgente, Sí, que es necesaria y a la que nos sumamos las personas de sí, buena voluntad. Y lo mismo muy bien. ocurre en el planeta, Julio. Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, estamos en una crisis fuerte que impide que mantengamos el buen humor y el buen amor, o hay lugar para todo ello, o sería frívolo e irresponsable entregarnos al buen humor y al buen amor. No, yo creo que en principio tenemos una conciencia que nos permite mantenernos de pie más allá de si el país está de cabeza, ¿no? Es decir, ante las situaciones que pasan, asesinatos, muertes, desapariciones y todo esto que menciona Víctor, el caos, en realidad pues no podemos hacer nada, podemos hacer lo que está a nuestro alcance, nuestra trinchera, en nuestros espacios, hablar de ello, cuestionar las políticas fallidas, etcétera. Es decir, pero hay que también decir que esta sociedad es resultado de lo que somos como seres humanos. Nosotros hemos construido este caos. De alguna u otra manera hemos contribuido con un grano, con una pizca de algo para que esta sociedad esté así, plagada de corrupción, de violencia, de ira, de ambiciones desmedidas. Y yo creo que, bueno, ante eso podemos hacer lo que está a nuestro alcance, ¿no? Pero no nos podemos dejar arrastrar por este torbellino. Es decir, y aquí cito, Ronquillo citó a Descartes con pienso, luego existo. Yo citaría, por ejemplo, a Peter Ouspensky, un autor ruso, místico, alumno de Gurdjieff, aquellos que empezaron en los años 40 del siglo pasado a trabajar sobre el tema del desarrollo de la conciencia humana. Él decía, ante el caos no podemos hacer nada, pero si tenemos caos en nuestro interior, ahí sí podemos hacer algo, porque depende de nosotros. Muchas cosas no dependen de nosotros, pero
Es decir, independientemente de que el mundo ruede, en la medida de lo posible uno se tiene que mantener de pie, con humor y obviamente en el amor. Bien, Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, ya nos pusimos filosóficos, amorosos y humorosos. ¿Qué opinas en estos tiempos difíciles? ¿Qué opinas? ¿Cuál debe ser la actitud que mantengamos? Bueno, pues yo creo que hay que ser serios, hay que también tomar las cosas con humor. Sí estamos en un mundo polarizado, en un mundo de guerras, y al mismo tiempo, esto siempre ha sido la historia de la humanidad, ¿no? No estamos en una era, sí esta es una hora distinta por el cambio tecnológico, porque pues son otros tiempos, pero al final somos seres humanos, y los seres humanos también han encontrado formas y encuentran siempre formas de estar mejor, de tomar las cosas con humor en tiempos difíciles, y así tenemos que tomarlas, ¿no? Sí, definitivamente, no solamente en México, en el mundo en general, las cosas están muy complicadas, lo que está pasando en Ucrania, en el Medio Oriente, y bueno, lo que viven muchos países, no solo del continente, sino de otras partes donde la gente tiene que salir, las inequidades, las desigualdades, el narcotráfico, el consumo de drogas, el crimen, pero bueno, también en estos espacios de caos también nos asiste el humor y las formas de llevarnos mejor, ¿no? Para sobrevivir y para tener más formas de ser felices, ¿no? O de tratar de ser felices. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, se están multiplicando los hechos de violencia en lo general y en particular de violencia política. Aspirantes a cargos de elección popular que son o secuestrados o amenazados o asesinados en algunos casos, y funcionarios públicos en activo. Pienso particularmente lo que está sucediendo en Guerrero, en Zacatecas, en Chiapas, entre otros lugares. ¿Qué piensas de ello, Víctor Ronquillo? ¿Es una evolución progresiva, natural, de lo que se ha venido viviendo y que se sigue expresando de manera progresiva, pues? ¿O piensas que hay otro tipo de ingredientes que estén incidiendo en que haya más violencia política? Yo creo que ambos elementos juegan, ¿no? En esa ecuación, Julio. Y yo quiero poner como ejemplo, obviamente lo que ocurre en Zacatecas es en extremo grave, ¿no? Y tiene sus propias dinámicas, sus propias causas, como lo que ocurre en Tamaulipas o lo que ocurre en Chiapas. Pero quiero centrarme en lo que ocurre en el estado de Guerrero. Hay un informe muy importante que se dio a conocer hace algunos días por parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, dirigido por Abel Barrera desde hace más de 25 años. Ese informe es precisamente el 25º informe de Tlachinolan y precisamente habla de esta terrible colusión existente a un nivel municipal entre los presidentes municipales, el crimen organizado y el viejo caciquismo. Esta realidad que de alguna manera ahora genera estas dinámicas de violencia en Chilpancingo, en Taxco, en Acapulco, tienen que ver sin duda con este factor de la crisis del sistema político mexicano. No podemos olvidar que el sistema político mexicano se erige después de la Revolución Mexicana, y es al final de cuentas, lo voy a decir de una manera muy simple, ¿no? Pero es un reparto del pastel entre grupos de poder y grupos caciquiles. Los viejos generales que con el tiempo darán paso a los licenciados en el control del país y a estructuras de poder piramidales fundadas en la corrupción. Este proceso lleva a momentos de extrema degradación con la participación del crimen organizado, con la colusión de los grupos de poder político, como lo he señalado en otras ocasiones. Lo que se vive en Guerrero y en Chiapas, por ejemplo, es una clara ingobernabilidad en distintos lugares. Y esa ingobernabilidad va más allá del color de los partidos políticos, aunque tiene mucho que ver con ello. Tiene como raíz profunda este elemento de colusión.
Mira, en las anteriores elecciones en Guerrero, yo conversé con Abel Barrera en varias ocasiones a lo largo del proceso y él me hablaba, ¿no? De este terrible avance del crimen organizado, no solamente en la compra de voluntades de los presidentes municipales, sino en el control del territorio. ¿Qué es lo que vemos ahora en Guerrero como una realidad de violencia política? Sin duda estamos asistiendo a un conflicto entre diferentes poderes fácticos, grupos del crimen organizado que están confrontándose para establecer el control. Por una parte, de manera oficial, así se piensa, así se dice, habría que revisar cómo es que esto ocurre. Por una parte, pues lo que puede restar y quedar de Guerreros Unidos, los Tlacos, ¿no? Por otra parte, la familia michoacana. Pero lo peor es la atomización de esos grupos en poderes dentro de los municipios en alianza con los propios presidentes municipales. Hay poblaciones donde la única fuerza que impera es precisamente las de estos grupos de crimen organizado y en medio, tristemente, están las comunidades que desde la década de los años 60 han sufrido de una extrema violencia. Otro tema que es muy importante y es otro ingrediente, pero no quiero abundar demasiado en ello, Julio, pero sí señalarlo, es la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército desde los años 60, como un elemento de control político, social, que permanece en Guerrero desde entonces y que implementa muchas de estas formas, me permito decirlo así, de terrorismo que luego son tomadas por estos grupos del crimen organizado. Es un breve resumen de lo que ocurre por allá. Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué piensas? ¿Esta violencia en general y la violencia política en particular es una progresión natural de lo que se ha venido acumulando como tal o percibes que puede haber intencionalidad político-electoral? Bueno, hemos vivido, digamos, en cada etapa donde hay procesos electorales, hemos vivido un incremento de la violencia, sobre todo cuando el crimen organizado se empezó a inmiscuir directamente en los eventos de campaña, en el financiamiento a algunos de sus candidatos, porque hay que decirlo, ya el crimen organizado no coopta como antes, ¿no? Es decir, ellos ya tienen su estructura política o criminal y lanzan a sus candidatos y los financian y obviamente le quitan de en medio obstáculos, candidatos opositores, secuestran a funcionarios electorales, etcétera. Es decir, yo creo que esto se ha incrementado debido a la impunidad que impera en todo el país. La participación directa del crimen organizado en las elecciones. Es decir, desde hace ya varios años, no hay elección local o federal donde no haya actuación directa del crimen organizado, comprando votos, operando con acarreados para votar, financiando campañas. Y este es un grave problema que pues ha ido progresando, ha ido en aumento, en crisis tras crisis, porque a nivel de los legisladores y a nivel de los partidos políticos, pues se quejan del problema, pero siguen sin legislar, sin hacer las leyes adecuadas para impedir que el dinero sucio siga funcionando en las campañas. Yo me he preguntado si las campañas o buena parte de ellas son pagadas, financiadas por los grupos criminales, ¿qué pasa con el dinero de las prerrogativas que les dan a los partidos políticos? ¿Quién se queda con ese dinero? Es decir, Morena realmente le está pagando la campaña completa a Claudia. El PRI, el PRD y el PAN le están pagando al 100% sus eventos, sus giras a Xóchitl Gálvez, y Movimiento Ciudadano hará lo propio con su candidato o precandidato. No lo sabemos porque no hay rendición de cuentas. La unidad de inteligencia financiera, pues extrañamente en estas etapas donde más presente debe estar, pues está ausente. No conocemos, no puedo decir que no haya, no conocemos
a detalle información respecto de quién financia, cómo fluye el dinero. Hay denuncias, ¿no? Denuncias muy claras, como la que hizo la alcaldesa de Manzanillo, de que pues hay gente del cártel de Sinaloa infiltrada financiando la campaña de Claudia Sheinbaum. Y lo mismo debe estar ocurriendo en la de Xóchitl Gálvez, pero no hay investigación porque no les interesa transparentar toda esta situación. Y obviamente, como hay impunidad, todo esto deriva en violencia, en secuestros, en más asesinatos. Y en esta polarización que, como yo dije hace un momento, cada vez que hay etapa electoral se incrementa, aunque se ha mantenido en 5 años un ambiente de terror y de violencia. Hoy, hasta el día de hoy, de acuerdo con las cifras oficiales, pues hay 178,000 y pico de muertos, y siguen sumándose otros, ¿no? Pero creo que el ambiente tiende a complicarse más conforme se acerca la fecha de la elección. Falta todavía algunos meses, pero creo que todavía nos vamos a llevar muchas sorpresas. Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe Correa Cabrera, ¿qué piensas respecto a estas violencia política que se va remarcando en estas fechas? ¿Crees que es finalmente consecuencia de lo que ha habido o ha sucedido en tiempos anteriores, años anteriores? ¿O crees que puede haber alguna intencionalidad política y electoral? Pues mira, definitivamente, pues esto lo comentamos la vez pasada, Julio. Hay algunos reportes por parte de, pues, grupos vinculados a la oposición lo ha dicho muy claramente, que, bueno, este proceso electoral, como también otros procesos electorales anteriormente, estuvieron vinculados o han estado vinculados a la delincuencia organizada. Definitivamente hay más violencia en este tipo de periodos porque pues se dan muchas, hay varias cosas que están sucediendo al mismo tiempo, hay luchas por el poder, luchas políticas, presiones, pero pues también de alguna forma podríamos pensar, es una hipótesis, no lo podemos comprobar, que también hay una intencionalidad de elevar el nivel de violencia pues, Guadalupe, derivado de la elección. Sí. Guadalupe, perdón, se escucha mucho el roce del micrófono, tal vez o con tu ropa o de alguna manera, o será por mucho aire que haya ahí. Es que hay mucho aire, sí hay mucho aire, Julio. Déjame tratar de moverme de otra manera, déjame tratar de terminar esto y luego me muevo de lugar para que se pueda escuchar mejor. Pero bueno, simplemente nada más terminar esto, que podemos pensar que sí hay una intencionalidad, que sí se está elevando el nivel de violencia y que esto va a ser utilizado por algunos actores políticos, principalmente para decir el hashtag narcopresidente, toda esta intención de vincular a la elección también de medio término, a la elección de este año, al crimen organizado, al narcotráfico, para dar la impresión de que en el gobierno de México pues se pacta con el narcotráfico y que no se puede con la seguridad, lo cual en cierta forma ha sido cierto en el sentido de que la seguridad es el talón de Aquiles de esta administración, pero también es posible pensar que hay pues violencia causada. Claro, muy bien. Guadalupe, gracias. Vamos con Víctor Ronquillo. Víctor, una de las, espérame, nada más déjame dar lectura a este texto que me están comentando, de una marcha de transportistas en Chilpancingo. Vamos a compartir aquí un reporte que se está mencionando, en el cual dice: choferes del transporte público marcharon en Chilpancingo para exigir al gobierno estatal que garantice su seguridad para reanudar el servicio. La convocatoria se hizo durante la tarde del miércoles y se invitó a la ciudadanía en general a sumarse a este clamor porque haya paz en la ciudad. Minutos antes, el director de negociaciones de gobernación estatal llegó a dialogar con los manifestantes, pero ellos optaron por movilizarse y enseguida se dirigieron a los carriles sur de la autopista del Sol, donde se encuentran marchando, según este reporte que nos comparte la OEM Informex. Bien, Víctor Ronquillo, pues lo clásico, ¿qué piensas de lo que está, digo, casi ya clásico en estos días,
¿Qué piensas de este tema de las filtraciones de la DEA publicadas en 3 medios extranjeros, desde mi punto de vista y de otras personas sin pruebas reales, solo con testimonios de algunos de testigos protegidos, pero que dieron pie en México a que se armara pues toda una presencia en medios de comunicación asegurando que López Obrador había recibido financiamiento de un cártel del narcotráfico en su campaña presidencial de 2006? ¿Qué piensas de todo esto y del papel que juega el periodismo también en este tipo de coyunturas? Víctor. Sí, mira, lo primero es que todo esto forma parte de un plan urdido, ¿no? De un plan, de un tramado que busca sin duda desde ahora desvirtuar al proceso electoral, que busca poner en entredicho los posibles resultados, ¿no? No contesté una de las preguntas que me habías hecho, si había sin duda intencionalidad en esto que podemos considerar el aumento de la violencia política. Lamentablemente hay una intencionalidad que corresponde a una acción por parte del grupo conservador en este país, ¿no? Ese grupo conservador que establece sin duda claras alianzas entre el poder político, los grupos vinculados a los partidos políticos de derecha y los grupos del crimen organizado. La acción de lo que puede considerarse este ejercicio informativo fue parte verdaderamente de una conspiración y de un tramado. Obviamente, esto tenía la finalidad de pues generar irritación social y mostrar una alianza entre López Obrador y Morena con el crimen organizado días antes de que Xóchitl Gálvez estuviera en Washington, estuviera en el Centro Woodrow Wilson y en la OEA. Espacios, el primero es un centro de estudios que aporta información interesante, pero sin duda desde una perspectiva conservadora. Y en el caso de la OEA, de Almagro, pues ya lamentablemente sabemos que es una organización internacional ineficaz, desprestigiada y que ha apoyado diferentes momentos a las derechas de los países, como ocurrió en Bolivia. Yo quiero, como parte de este tramado, de esta intencionalidad que tiene lugar en el periodismo y que lamentablemente muestra el triste ejercicio de personajes que en otro momento pues uno pudo compartir con ellos el periodismo de investigación, el afán de encontrar la verdad, y que ahora pues la verdad de las cosas, su trabajo deja mucho que desear, sus propias publicaciones. Yo no quiero de ninguna manera confrontar, porque no es para nada para mí necesario, ¿no? A personajes como Tim Golden o Maribel Hernández, pero por los hechos, como decía Cristo, por sus hechos los conoceréis, y ahí está Anabel, perdón, me equivoqué. Ahora, ¿qué dijo Xóchitl Gálvez en el Woodrow Wilson? Y la voy a citar, Los mexicanos hemos vivido un proceso de erosión democrática. El crimen organizado y el gobierno del presidente López Obrador atentan contra la democracia. Ojo, esta vinculación entre el crimen organizado y el gobierno de López Obrador no es una casualidad. En la OEA, bueno, pues ella resulta que quiere, en una carta que le escribió Almagro le decía, resulta necesario prevenir y evitar la intervención de actores que generen desequilibrio en la contienda electoral y que supongan un riesgo al Estado de Derecho. Y más adelante le solicita a la OEA participe en la observación antes de la elección, durante la elección y posterior a la elección. Obviamente la OEA, con todo lo que se sabe ya ahora de su acción, sus vinculaciones, pues como un actor político al que está llamando Xóchitl Gálvez, ¿no? Al que está solicitando. Y luego esto hay que relacionarlo también
con este elemento que se ha reiterado una y otra vez de el mapa de los riesgos electorales, que además en elecciones anteriores sí se ha hecho público. Muchos de nosotros como periodistas hemos pues diagnosticado en qué lugares puede haber problemas en términos de violencia electoral, de violencia política. Ha habido hechos sin duda lamentables, ¿no? Pero ayer se presentó en el INE las acciones por parte del INE para proteger a los candidatos. Ojo, eran acciones para proteger a los candidatos, y Guadalupe Tadei habló realmente de una acción que me parece a mí muy elemental, muy sencilla, que es las escoltas. Pero ¿qué pasó con Marquitos Cortés y qué pasó Perdón, con Víctor, Zambrano? llevamos 5 minutitos de intervención tuya. Perdóname. Vamos a dar oportunidad a los compañeros y seguimos en la segunda, en otra ronda contigo. Okay. Sí, gracias. Ricardo Ravelo, ¿qué opinas sobre este tema de filtraciones, publicaciones en medios extranjeros, solicitud de Xóchitl Gálvez de observación, alianza y pidió aliados y testigos para que no dejen caer a la joven democracia mexicana? ¿Qué opinas, Ricardo? Sí, mira, Julio, es un tema muy, muy difícil y no menos áspero este asunto del presunto financiamiento a la campaña de López Obrador en 2006. Los reportajes obviamente tienen una intención muy clara, ¿no? Es pues generar escándalo en un proceso electoral donde las descalificaciones son el recurso mediático más explotado por los actores políticos. Y hay medios que se prestan a ello. Yo respeto mucho el trabajo de Tim Golden. Digo, no de balde, fue 2 veces premio Pulitzer, pero en el reportaje que publicó en ProPublica, pues sí merece una crítica, porque basa su trabajo en dichos de testigos protegidos. Y hay uno que en realidad no tiene la mayor credibilidad en México, que es Roberto López Nájera, conocido como Jennifer. Roberto López Nájera sirvió como caballito de batalla en el sexenio de Calderón, cuando la procuradora era Marisela Morales. Declaró, yo creo que como en unas 50 o 60 investigaciones enderezadas hacia distintos grupos criminales, como si él hubiera formado parte de todos los cárteles. Hizo que la PGR entonces encarcelara a muchos funcionarios, después de que los incriminó, pero después de algunos años, los casos se cayeron. Es decir, es un testigo que es proclive a inventar historias, a mentir, y obviamente lo usaron como un elemento político para este tipo de maquinaciones perversas que llevaron a la cárcel a muchos funcionarios, entre ellos a Noé Ramírez Mandujano, entonces titular del área de investigación criminal de la PGR. En este testigo está basado mucho el reportaje de Tim Golden, y yo honestamente a esto no le doy ninguna credibilidad. No meto las manos al fuego por López Obrador, tampoco puedo decir que no recibió dinero de Cártel de Sinaloa, pero lo que sí puedo decir es que es muy difícil probarlo. Yo escuché la acalorada, ríspida y rijosa entrevista que tuviste con Anabel Hernández, donde ella dice que sí lo puede probar y que tiene los elementos para probarlo. Pues bueno, si los tiene, será de mucho interés leerlos, pero yo creo que un tema de esta envergadura nunca se ha podido probar. Es muy difícil. Es más, te diría, por ejemplo, ella habló, muchos también otros medios hablaron de que el Chapo Guzmán no se fugó como dice la versión oficial, sino que le pagaron a Fox una cantidad descomunal para que saliera por la puerta grande. En la segunda fuga se dijo que no se fue por el túnel, sino que también le abrieron la puerta. De Peña Nieto
se dijo lo mismo, hasta un libro iban a publicar unos colombianos que querían que yo hiciera el prólogo, yo me negué porque ellos no querían firmar como autores, donde se hablaba de entregas de dinero en Polanco para la campaña de Peña Nieto, y nunca se pudo probar nada. Y lo de García Luna está sostenido por dichos de testigos protegidos, porque en Estados Unidos sí son pruebas los testimonios, aunque sean falsos. Pero no hay un cheque, no hay un video, no hay una prueba documental contundente que realmente diga que García Luna sí recibió todo ese dinero. No estoy defendiendo a García Luna, porque en los hechos el cártel de Sinaloa fue uno de los más beneficiados en el sexenio de Calderón, como ahora ocurre con el de Andrés Manuel López Obrador. Pero bueno, probar que hay un vínculo que fue financiado es verdaderamente harto complicado. El que sí estaba implicado con el crimen era Pancho León, el empresario marmolero de La Laguna, de Torreón, allá de la zona de Durango. Él sí estaba implicado, cuya historia yo investigué por lo menos durante varios meses, aquel 2006, ligado al cártel de Sinaloa entonces, y a la familia Herrera Ale, los dueños de Chilchota, que aparecían ligados con él. Entonces, bueno, este es el escenario, pero muy difícil probarlo periodísticamente. Gracias, Ricardo. Guadalupe Corral Cabrera, por favor, ¿qué opinas sobre este tema? Ya lo platicamos en una noche, en una videocharla astillada, por la premura, pues, por el momento que estábamos, pero ¿cuáles son tus reflexiones a estas alturas respecto a las filtraciones, la publicación en estos 3 medios, y si acaso constituyeron sentar las bases o una plataforma para posteriores acciones políticas con sentido electoral mexicano? Guadalupe, por favor. Totalmente, y esto de nuevo viene a colación con tu primera pregunta, ¿no? Es lo que está sucediendo ahorita en términos de violencia y el uso político de la violencia, que tal vez no se ha resuelto, porque no se ha resuelto, y eso lo hemos comentado en varias ocasiones, pero que está siendo utilizada, ¿no? También, por el otro lado, la reapertura del caso Colosio también está siendo utilizada para volver a poner la atención en las élites del pasado, en los conservadores, como se dice, que, bueno, quieren volver al pasado. Creo que Víctor lo usa muy bien, porque es los conservadores, más bien los reaccionarios, porque quieren volver a lo que sucedió en el pasado. Pero aquí estamos hablando de lo que pareciera ser una estrategia concertada desde las élites, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, con reportes como el del Baker Institute del que platicamos. Ahora bien, estas investigaciones que se hicieron al mismo tiempo, simultáneamente, en 3 medios estadounidenses, bueno, uno alemán, con financiamiento alemán, la Deutsche Welle, y Inside Crime, ProPublica, y vamos a ver lo que sucede, porque hay más plataformas, me imagino, que Animal Político, y todos estos medios de comunicación que también han estado muy relacionados con fundaciones extranjeras, alemanas, estadounidenses, del Departamento de Estado, USAID, que han estado participando de una forma muy interesante en este año, no la mejor, pero siempre pegando. Y latinos, obviamente, aquí sí, con una línea muy clara, muy directa, y que al final lo que se va a lograr es presentar esta perspectiva, esta idea de que México es un México narco. Es un México, como lo platicamos, donde no hay ley. Y esto es lo que los estadounidenses, los extranjeros, los ingleses, ahora me acaban de hacer una entrevista en un medio inglés, y ellos se enfocan mucho en el tema del narcotráfico, la protección al narcotráfico, la corrupción en México, el narcoestado, y esto pues abona también a la elección y a las agendas estadounidenses en general, aunque quien está usando pues esta idea del narcoestado en este momento son los republicanos, ¿no? Pero los demócratas también lo han utilizado, y al final las agendas de política exterior estadounidense son muy parecidas, pero con diferente retórica. Los demócratas y los republicanos tienen diferente retórica, pero van a lo mismo, ¿no? Es un imperio, y la política hacia, principalmente las colonias, hacia el sur global, es muy parecida, ¿no? Entonces esperamos mucho más golpeteo de la oposición, de los medios estadounidenses, que van a hacer lo mismo que hicieron también con las
administraciones priistas y panistas. Bien, Guadalupe, gracias. Víctor Ronquillo, pues entremos a otro tema. Obviamente ustedes pueden retomar lo que quieran sobre los temas que hemos estado hablando, pero propongo, Víctor, que le entremos a este tema de la formal prisión a 8 militares que fueron reaprendidos, militares involucrados o señalados, procesados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en un episodio muy peculiar, primero liberados de manera condicional, luego reaprendidos, y luego el señalamiento de que pudieran, desde ahora están diciendo que pudiera no estar bien integrada la averiguación o las pruebas relacionadas con testigos precisamente, y que podrían salir más adelante estos mismos militares. Pero en fin, ¿qué opinas de este momento en el cual el presidente de México también ha cargado la tinta nuevamente contra el Centro Pro de Derechos Humanos, la OEA, por la relación de la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y el GIEI, pero además, híjole, son muchos temas, perdón, Víctor, Son pero muchos también, temas, sí, también la reunión, bueno, quedémonos con esto, Quedémonos con esto, sí. Mira, yo creo que en principio yo quiero seguir reconociendo el trabajo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro en favor de una cultura de derechos humanos y la defensa de las personas, ¿no? O sea, creo que eso para mí es innegable y estoy convencido de la labor que han desarrollado a lo largo ya de muchos años, ¿no? Una labor que en distintos momentos a mí me ha tocado documentar cerca de ellos como periodista. Por otro lado, mira, también es evidente que uno de los aciertos fundamentales en la investigación realizada por el grupo de expertos independientes por el GIEI es señalar el claro involucramiento del ejército con los grupos del crimen organizado, con estos guerreros unidos en el negocio primero del tráfico de heroína hacia Estados Unidos. Las escuchas detectadas por el propio gobierno de Estados Unidos en un caso criminal muy importante, en términos de cómo se realizaba esta operación, son fundamentales para demostrar ese involucramiento. Un involucramiento que no solamente, y esto hay que señalarlo, tenía que ver con la protección del trasiego de drogas, sino tenía que ver con el manejo del negocio en su conjunto. 3 protagonistas en este manejo, 3 beneficiados de este negocio. Sin duda, los Guerreros Unidos. Sin duda, también los grupos de poder político cercanos, ligados a ellos, como Abarca y otros más en el estado de Guerrero. Y tercero, las Fuerzas Armadas en un par de batallones en Iguala, en Chilpancingo, que gestionaban esta operación. ¿Hasta dónde llegaba ese dinero? ¿A quiénes beneficiaba? Dentro del espacio de las Fuerzas Armadas. Esto es una parte de lo esencial en este caso y del involucramiento de estos personajes. Pero estos personajes, al final de cuentas, son menores. ¿A dónde llegaba? ¿Hasta dónde existe ese beneficio económico y político que importaba el trasiego de drogas o que generaba? Por otro lado, eso hace evidente la actitud, la acción de negligencia, de complicidad evidente por parte del ejército ante lo ocurrido tristemente en la noche de Iguala, ¿no? Con una evidente complicidad. Tuvieron información desde las 6 de la tarde de lo que estaba pasando y no actuaron. Pero no solamente el ejército, fuerzas federales, policías municipales, no recuerdo, agentes ministeriales, no recuerdo, bueno, de la Procuraduría, sí, Procuraduría de Justicia, entonces, del estado de Guerrero, lo que nos deja ver una operación muy grande, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Y además de lo realizado por el GIEI, hay que señalar también que se ha logrado romper un pacto de silencio, sin duda. Esto es un aporte de la Fiscalía no General de la República, sino del trabajo previo realizado por Gómez Trejo.
Y es un trabajo también que tuvo que ver, lamentablemente, con algo que ya pasó a la historia, con un proceso auténtico de justicia transicional que Alejandro Encinas y un grupo de defensores de derechos humanos realizaron en el caso Ayotzinapa, realizaron en el tema de la guerra sucia y realizaron en el tema de los desaparecidos, algo que ya pasó a la historia. Ya no están estas personas trabajando, ¿no? Entonces, este elemento es fundamental y ojalá se pudiera avanzar en las investigaciones. ¿Será posible? Lo veo muy difícil, porque como diría, o parafraseando al Quijote, con el ejército hemos topado, ¿no? Bien, bien, Víctor Ronquillo, muchas gracias. Ricardo Ravelo, agrego a la reflexión general sobre este tema de lo que está sucediendo con los militares, su reaprehensión y su procesamiento. Una nota que Miguel Ángel Pérez ha publicado en el portal de Milenio que dice que un grupo de familiares de normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, afines al exedil de Iguala, José Luis Abarca, se reunirán el próximo mes con el presidente López Obrador, aseguró uno de sus voceros tras una reunión en la Secretaría de Gobernación. Y dice, este miércoles se realizó una sesión de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, la primera a la que no fueron convocados el Centro PRO, ni Tlachinoyan, tampoco las madres y padres que representan. Al encuentro asistieron 13 familiares de los normalistas, quienes al salir se deslindaron de las organizaciones civiles. ¿Qué opinas de todo esto? Por favor, Ricardo. Pues es un verdadero galimatías todo esto, reuniones, ausencias, investigaciones inconclusas. Es decir, creo que gran parte del tema de la verdad sobre el caso Ayotzinapa pues sigue extraviada. Qué bueno, digo, celebro que haya habido esta reaprehensión de los militares que habían sido liberados condicionalmente, aunque por ahí surgen datos de que fueron reaprendidos por otros delitos. No se sabe bien si tiene que ver con los mismos por los que fueron liberados con esta condición de llevar su juicio en libertad, o bien hay nuevas órdenes de aprehensión en contra de ellos que fueron las que se ejecutaron esta vez. Pero bueno, están en la cárcel de nuevo. Lo cierto es que aquí lo que vemos es una lucha de poder, lucha de fuerza. El ejército, como bien dice Víctor, haciendo su labor para defender a los suyos, ocultando información, no está colaborando en la investigación, está obstruyendo la investigación desde hace tiempo y está obviamente realizando trabajo de espionaje desde hace muchos años para que esta verdad no se conozca. Los padres de familia, los padres de los desaparecidos, han insistido en que el ejército debe entregar pruebas, audios, presuntos videos, información que conoció en tiempo y forma el día de los hechos, y que el presidente dice que esa información no existe. Y pues aquí creo que el informe último del GIEI es muy claro, ¿no? Cuando en una de sus conclusiones plantea, el presidente quiere aclarar el caso, pero no puede. Y no puede precisamente por lo que dijo Víctor, con el ejército hemos topado. Es precisamente por esta muralla tremenda de impunidad, de silencio, donde pues todas las historias de barbarie, de crímenes y asesinatos pues han quedado sepultadas en sus muros, en sus cuarteles, en sus espacios. Y el caso de Ayotzinapa no es la excepción. Hay mucho silencio militar al respecto. No han rendido, si bien han aportado algunas cosas, ellos no han rendido cuentas de la implicación que tuvieron algunos de sus miembros, o muchos de sus miembros en esta noche trágica de Iguala. Y la Fiscalía General de la República, pues bueno, dando algunos pasos, pero sin poder llegar al punto central, que es qué pasó con los estudiantes. A golpe de investigaciones a medias, más o menos se tiene una reconstrucción de lo que realmente pasó, pero yo creo que el caso ya entró en una etapa viciada, de pugnas, de confrontaciones, de exigencias y de incumplimientos.
Es decir, yo creo que es una forma de ir llevando la investigación pues entre estiras y aflojas, entre gritos, protestas, hasta que termine el sexenio. Esperemos que de aquí a septiembre, o porque el presidente se va en octubre, pues por lo menos pueda haber un avance. Yo creo que, como aquí lo hemos dicho, y considero que hemos coincidido, es un caso que se va a heredar a la siguiente administración, pero con el mismo obstáculo, el ejército. Bien, gracias. Gracias, Ricardo. Antes de pasar, de continuar pues con este análisis respecto a los militares reaprendidos, los procesos, la sesión de la Comisión por la Verdad y la Justicia del caso Ayotzinapa, sin el Centro PRO y sin los familiares de los desaparecidos. Hay otro dato que ahorita lo está publicando, hace 2 minutos lo publicó el Universal. Dice simplemente, última hora, reportan liberación del Mochomo, implicado en caso Ayotzinapa. Eso es lo que reporta el Universal, sin entrar en mayores detalles. Guadalupe Correa, ¿qué opinas sobre todos estos temas que son muchos y muy activos, Sí, muy candentes? Muy complejos y muy difícil a veces de entender o de tener una explicación que vaya en un cierto sentido o en otro. Parece ser, después de las investigaciones, después de los testimonios, después de todo lo que hemos vivido, lo que sabemos en estos tiempos, que el ejército tuvo que ver con la masacre de Ayotzinapa, que fue un crimen, algunos le llaman de Estado, de acuerdo a las definiciones pues de derecho internacional. Yo sí he dicho, es un crimen masivo del gobierno de Enrique Peña Nieto. El tema de fue el Estado, pues siempre he pensado que también a eso abona a ciertas agendas transnacionales, obviamente están también vinculadas a muchas de las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, esta idea de que los estados, también principalmente del sur global, pues están completamente vinculados a la delincuencia organizada y no pueden hacer nada más que con la presencia de estas organizaciones, de estas organizaciones internacionales, ¿no? Es también una forma a veces de ejercer pues un dominio por parte de los países y por parte de los grandes capitales que tienen pues mucho poder en este marco internacional de las organizaciones internacionales. Lo que sí es también esta lucha, ¿no? Esta pugna entre el gobierno de México, que avanza con esta idea de militarizar la seguridad pública y muchas otras áreas de la vida en México, que a muchos nos preocupa bastante, que Estados Unidos ha apoyado y ha presionado, por un lado, pero por otro lado, por parte de todo este poder blando, de las organizaciones de derechos humanos, de la OEA, Comisión Interamericana, y muchas otras organizaciones, y ONGs en particular. Y con eso no estoy diciendo que el tema de los derechos humanos sea nimio, es muy importante lo que pasó con la masacre de Ayotzinapa, con este crimen espantoso que vinculó a todos los niveles de gobierno, local, federal y estatal. Pero sí, parece ser que con estas reaprehensiones, liberaciones, pues hay, por un lado, una intención muy clara de defender al ejército, sea como sea, para que siga avanzando, para que siga teniendo un poder que va más allá del sexenio. Andrés Manuel López Obrador insiste en que el 2024, una de sus modificaciones constitucionales va a ser una propuesta va a ser trasladar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional de aquí para la segunda fase de la transformación, que preocupa bastante por cosas que hemos platicado ahorita, pero al mismo tiempo tenemos que tener mucho cuidado, y en este caso sí hay evidencias, sí hay reportes de la participación de miembros de las Fuerzas Armadas en la masacre de Ayotzinapa. Hay que tenerlo muy claro, hay que ver que desde la administración de Andrés Manuel López Obrador hay acciones para proteger a miembros de las Fuerzas Armadas dentro del gobierno. Esto de que el presidente quiere pero no puede, se ve que aquí dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador hay como dos fuerzas importantes, ¿no? Una que quiere llamar a la justicia
a miembros de las Fuerzas Armadas que operaron en contra de los derechos humanos, de las personas mismas, de la vida misma, en una masacre de dimensiones muy, muy grandes, y por el otro lado, otro grupo que quiere defender al ejército y que quiere seguir extendiendo de una forma impune a las Fuerzas Armadas mexicanas. Bien, gracias, gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Son las 2 de la tarde con 51 minutos, se nos ha ido el tiempo con toda velocidad, realmente hay muchos temas y muchas cosas que deberíamos de abordar. 2 minutos y medio, 3 minutitos cada cual, por favor, para cerrar este programa. Víctor Ronquillo, postrecito, por favor. Bueno, yo, mira, como postrecito creo que es muy importante que miremos los informes que publican las diferentes organizaciones auténticamente defensoras de derechos humanos, ¿no? Obviamente hay también lo que puedo considerar yo, pues falsas organizaciones que van con intereses muy claros, ¿no? Pero creo que el informe que recientemente ha publicado el Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, este informe que habla de sus 29 años de actividades, bueno, es el informe del 29º año de trabajo de esta organización allá en la montaña, y creo que es muy importante en dos ámbitos, ¿no? Por un lado, la información que presenta en un primer capítulo sin desperdicio sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Haciendo no solamente un resumen de lo que el GIEI ha expuesto, sino presentándolo desde la perspectiva de allá, del corazón de la montaña y las comunidades. Y luego lo otro que es de enorme relevancia es el capítulo dedicado a explicar a la radiografía de la violencia de que se da hoy en día en Guerrero. Es un informe, me parece, realizado con un enorme valor civil, con una perspectiva muy clara de defensa de los derechos humanos y también con ese sentido del amor que no debemos olvidar y que es lo esencial. Al final de cuentas, yo me manejo por principios, y el primer principio por el que me muevo es ese principio del amor. Y luego, bueno, vienen otros, quizá el segundo principio yo quisiera que fuera el del humor, mi querido Julio, pero no me es fácil, hacer literatura ni periodismo con ese espíritu divertido, con ese espíritu crítico, como lo hizo, por ejemplo, el gran maestro Jorge Ibargüengoitia o el propio José Agustín en su crónica, su tragicomedia de la vida nacional 1940-1980, dos libros formidables. Pero bueno, hasta ahí la dejo. Víctor Ronquillo, gracias al amoroso Víctor Ronquillo y también de muy buen humor. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, adelante. Antes déjame comentar en presencia tuya, para que no digan que lo hice a tus espaldas. Hay por ahí algún comentario que ya sabes en el chat, bla, que dice, no, ese Ravelo ha de tener muchos enojos y es una persona amargada y no sé qué tanto. Si conocieran a Ricardo Ravelo, yo tengo testimonios de muchos periodistas y nosotros mismos que estamos aquí presentes de cómo es Ricardo Ravelo, de alegre, de simpático, de ocurrente, de ingenioso y de solidario con sus amigos. Y tengo reportes también de muchos periodistas que me dicen, no, hombre, el Ricardo Ravelo, fíjate que... En fin, solo para decir también que Ricardo Ravelo, Guadalupe, Víctor, hacemos periodismo también con buen humor y con amor y con compromiso. Ricardo Ravelo, tu postrecito, por favor. Pues el postre, yo creo que me malinterpretan, es decir, el hecho de que de pronto ponga el ceño adusto, me ponga serio, etcétera, no quiere decir que yo así vea la vida. Es decir, para mí el vivir momento a momento pues significa un placer permanente. También lo que hago me genera muchísimo placer. Siempre estoy pues, tratando de tener alguna publicación al año, etcétera. Es decir, me divierto mucho con todo esto. No quiero decir que sea la mejor etapa que está viviendo el país, porque pues, llevamos muchos años imbuidos en temas de violencia. Tampoco, digamos que estoy metido en las zonas de conflicto, así como lo hacía hace algunos años, que donde como reportero, si tú lo sabes, Julio, porque fuiste y eres un gran reportero, en la jornada, etcétera, pues antes íbamos a todas,
Es decir, nos llamaban y ahí íbamos. Entonces, pues el ejercicio periodístico pues me mantiene vital, me mantiene animoso, y obviamente pues la tragedia que se vive en el país y en el mundo pues está allá, en mi interior no, de tal manera que bueno, pues yo solamente le digo a mis lectores y a quienes pues me ven a través de este espacio, que no vivo amargado, al contrario, vivo muy tranquilo, muy en paz, y que bueno, pues también me gustan las bromas, pero bueno, a veces por aquí, como tocamos temas tan complicados, pues la verdad a veces pienso que el país no está para bromas, pero alguien diría, bueno, ante esta situación caótica, pues ya no sé si enojarme o reírme. Entonces, pues yo creo que mejor vamos a procurar poner otra cara a la realidad, ¿no? Como decían los viejos, al mal tiempo, buena cara. Así es. Bueno, pues ahí está esta declaración de amor y de humor de Ricardo Ravelo. Cuando empezaste y dijiste, es que no, iba a decir yo, es que no te conocen. Eso es lo que pasa, Ricardo. Si te conocieran, sí, cambiarían toda. Sí, eso ocurre siempre, que a veces juzgamos sin conocer. Entonces, pero bueno, ese es mi planteamiento, Julio. Muchas gracias. Al contrario. Guadalupe Correa Cabrera, por favor, postrecito para cerrar este programa, esta mesa de seguridad. Claro, y bueno, quiero hacer una aclaración porque aquí muchos de la audiencia están criticando mi fondo de pantalla, sí. Y sí estoy en un lugar muy bonito, pero no estoy haciendo cosas muy bonitas tampoco. En el estado de Nayarit hay muchos problemas, pero sí estoy en un lugar que se ve muy bonito, pero quiero decirles que estoy haciendo trabajo de campo porque estoy terminando un libro y tengo que hacer mucha investigación en lugares complejos, y esto no es el lugar más sencillo. Sabemos que el estado de Nayarit, el estado de Jalisco, son lugares complicados, y ahorita estoy investigando algunas cosas. Eso es lo que quiero decirles. Disculpen por la cosa de pantalla, y me gustaría estar todo el tiempo de vacaciones, pero no estoy, pero sí parece vacaciones. Esa es una cosa. Y otra, ahora sí, de las pocas veces que quiero dar un postrecito, porque en la discusión de las corridas de toros, que me pareció a veces pareciera ser que desvían la atención de los temas nacionales, pero les quiero recomendar un documental fabuloso que se llama Un filósofo en la arena, de Jesús Muñoz, que es un amigo mío y con quien estoy trabajando ahorita para otro documental sobre migración, que presenta las dos caras de las corridas de toros en España y en México, porque él trabaja con un guionista español. Me parece fundamental observarlo. Yo soy anti corridas de toros completamente, nada más lo voy a poner en la mesa, pero me parece interesante ver las dos perspectivas, ¿no? Aquellos de los amantes de los toros y aquellos de los que no, y el trabajo a mí de Jesús Muñoz me parece extraordinario. Y por el otro lado, ya nada más para terminar, yo quiero decirles que la mesa de seguridad para mí es muy importante, independientemente de que algunas veces no estemos de acuerdo los cuatro en muchas cosas, porque son temas muy complejos, pero a todos ustedes, a Víctor, a Ricardo, a ti, Julio, les tengo un gran aprecio, y si hemos estado en las mesas y conozco que todos son muy amorosos, muy simpáticos, y la paso siempre bien, y espero poder tener la oportunidad de pronto poder estar con los tres en una ocasión, y obviamente con tu esposa, con Ángeles, que la vez pasada también estuvimos con ella y la pasamos muy contenta. Entonces con los cuatro espero poder tener la oportunidad de estar. Guadalupe, muchas gracias. Efectivamente, Nayarit tiene más secretos de los que a veces pues ni tan secretos, pero bueno, evidencias y detalles, pues con cuidado en todo el trabajo de campo. Gracias, Guadalupe Correa Cabrera. Gracias, Víctor Ronquillo. Gracias y buenas tardes. Ahí estamos, nos vemos la próxima vez. Buen fin de semana. Igual, Ricardo, gracias. Guadalupe, gracias. Nos vemos, hasta pronto. Muy bien.